presencia está en este lugar. Muy buenos días o muy buenas tardes. El caso es que les bendigo esta mañana, hoy, con el devocional 23 de abril, una palabra para el Espíritu, teniendo en cuenta y claro que venimos hablando del tema de los narcisistas, pero hoy hice un pare y quiero hablar del ego. Mañana terminaré del tema de los que tenemos que evitar, pero es importante reconocer el ego personal o el ego espiritual que también se da. Entender el ego no, no es pensar, entender no es creer, porque realmente si miramos muchas veces un vaso, entendemos que no somos quien creemos que somos. Y de pronto le ha pasado alguna vez que su interior le habla y le dice, no puedes seguir así, tienes que cambiar. Por eso la palabra que hoy nos respalda está en 1 Samuel 15:30. Dice la palabra, y él dijo, yo he pecado, mas te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore al Señor tu Dios. El ego en la Biblia muestra la preocupación que muchas veces se tiene por lo que piensen los demás. Y si vamos a mirar, eso es lo que viven muchas personas. El día a día viven pendientes, se arreglan porque los demás quieren cómo se arregle. Creen que a toda hora son señalados, son juzgados, pero realmente los hace comportar así es el ego personal. Así que cuando nosotros vivimos más preocupados con lo que piensen los demás, deberíamos hacer un alto y empezar a mirar cómo está nuestra relación con Dios. ¿Por qué no nos preguntamos más bien qué piensa Dios de nosotros? Si recordamos en este versículo bíblico, Saúl le rogaba a Samuel que lo acompañara a adorar para demostrar que el profeta aún lo apoyaba. Si Samuel se hubiese negado, el pueblo probablemente habría perdido toda la confianza en el rey Saúl. Es necesario que conozcamos que el ego espiritual es básicamente creer en que uno mismo está en posesión de una verdad absoluta y que no admite otros puntos de vista. Cuando alguien decide crecer en conciencia, también lleva a aprender a su ego y entonces el ego se puede volver tan sofisticado, tan especializado, que logra hacer la unión de un ser espiritual. Pero no es nada más que un ego espiritualizado y sumido en la soberbia de que lo sabe casi todo. El ego de una persona es esa instancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como yo y empieza a ser consciente de su propia identidad. Esto significa que el ego es en sí mismo la parte central de la conciencia humana, encargada de dar el sentido de sí mismo. La palabra ego en sí no aparece en la Biblia, pero sí aparecen conceptos y principios relacionados con esa palabra. Por eso, morir al yo es el polo opuesto del ego. Dice la palabra en Juan 3:7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el ego es un orgullo disfrazado, es una especie de ropaje que usamos como prenda de la cual no nos podemos desprender, quitar. Todos los días la podemos estar usando sin darnos cuenta. ¿Y saben algo? Dios detesta a los orgullosos.
En la palabra de Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que si ustedes recuerdan, y lo había dicho creo al iniciar, cuando empezamos a hablar de los narcisistas, de que Satanás fue el ángel caído por culpa de ese ego. Y podríamos preguntarnos, ¿acaso le ha pasado en algún momento de su vida que su ego lo ha hecho sentir más que cualquier otra persona? Entonces, la humildad es opuesta al ego. Y dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sentirse superior al resto tampoco es bíblico. Y por eso debemos tener cuidado, porque debemos aprender a quebrantar, debemos aprender a someter a la presencia del Espíritu la soberbia. No podemos permitir, como le pasó a Satanás, por su soberbia, salir del escenario de los caminos de la presencia de Dios. Tenemos que aprender a equilibrar nuestras virtudes. En el alma va a ser una tarea diaria, que para muchos es imposible. Dicen, así soy, así nací y así me quedo. No sean tercos. Eso es un ego disfrazado en un tiempo, en una incapacidad de poder llegar a ser humildes. Pero el buscar la palabra de Dios nos va a ayudar a lograr el equilibrio entre el ego y la humildad. La Biblia de por sí existe la palabra en Isaías 43:4, que nos pide que tengamos equilibrio. Dice la palabra, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Qué hermosa palabra. Es reconocer que ante los ojos de Dios hemos sido escogidos, hemos sido amados, hemos sido valorados. Y que por ese amor que Él nos da, Él va a permitir que otras personas lleguen escogidas por Él a nuestra vida. Así que no se trata de demostrar permanentemente quiénes somos, sino de estar claro de lo que sabemos, de cuánto valemos, de nuestras virtudes, de nuestros vacíos, estar contentos como Dios nos hizo para este mundo. Él nos hizo en un nivel de perfección, pero nos volvimos imperfectos para mirar también. Nos miramos ante el espejo y vemos un mundo de cosas erradas. Otros ven ante el espejo un mundo de fantasías que realmente no existen. Esa no es su esencia. Entonces, no se preocupe por estarse mirando en el espejo para reafirmar su ego. Pregúntese hoy, ¿dentro de mi ego es personal o es espiritual? ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Qué concepto puede tener hoy Dios de lo que yo soy? Así que para poder quitar ese ego espiritual, te doy unas pildoritas. Rompe ese círculo vicioso y obedece estos 5 pasos. Primero, no puedes tener la razón siempre. El ego, ante su ceguera, crea una opinión, una creencia que se vuelve única y validada solo por ti. Pero solo los sabios son temerosos a Dios. 2, no sean superiores. El mundo es vivido en primera persona. 3, controla tu autoestima. Y controlarla es tener una actitud positiva en relación a uno mismo. Es morir a la carne y reconocer esa bendición que hay por el Espíritu. 4, nada es personal. Te darás cuenta que realmente no necesitas confiar en otros, sino que necesitas confiar únicamente en ti mismo para tomar tus decisiones, pero siempre guiadas por la presencia de Dios. Si tú no tomas nada personalmente,
Solo vas a necesitar confiar en Dios para tomar tus decisiones y nunca serás responsable de los actos de otros. Eres únicamente responsable de tus propios actos. 5. Practica el altruismo. Es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso en contra del interés propio. Ayudar o servir constructivamente para vivir una positiva experiencia de empatía. Esa es la conducta. Así que estás desperdiciando los mejores años de tu vida, tu éxito personal, no está supeditado a tu trabajo y no puedes vivir de tu vocación para que nunca te sientas realizado. Piénsalo bien, vida solo hay una, así que descubre de qué manera puedes quebrantar tu ego personal y más bien disfruta de tu ego espiritual. Tú no eres quien crees que eres. Te invito a compartir esta palabra que puede ayudar a edificar la vida de otros. Bendiciones.